Saludos cordiales y bienvenidos a nuestro programa Dejar Huella. Una semana más estamos con todos ustedes aquí, un equipo de buenos amigos dispuestos a comentar, hablar y divulgar cosas de la vida. Nosotros no pretendemos en ningún momento enseñar a nadie. Lo único que pretendemos es, pues dar nuestro punto de vista sobre algunos temas muy puntuales. Hoy tenemos con nosotros a nuestro compañero don Benito Alcaraz. Muy buenas. Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a ponerlos aquí a todos en la pantalla para que nos vean enseguida. Don Benito, buenos días. Buenos días, Pepe, buenos Y hoy días. tenemos a un invitado de honor, Sí, de Alguazas hombre, concretamente, Juan José Garay Antolinos. Eso es. Un apellido, dice, un apellido que no es muy usual, pero yo tengo varios amigos que se llaman o tienen el apellido de Antolinos. Buenos De días. Alguazas, buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por la invitación y Pues mire, tío, dicen, mira, te voy a... Cuando digo mira no es por el presidente que tenemos de la comunidad autónoma. Estábamos comentando que nunca preparamos nosotros nuestro sistema de lanzarnos a hacer la presentación ante la situación que está ocurriendo cada día. Por ejemplo, ahora mismo estaba yo intentando explicarle a Juan José. Estaba intentando explicarle, digo, vamos a hablar de lo de ayer. Y claro, me dice, oye, ¿y qué es de lo de ayer? Digo, no te preocupes, te lo voy a explicar en el propio programa. Ayer surgió una polémica, la incertidumbre que existe con el tema del agua, sobre todo en la comarca del Campo de Cartagena, en el Levante concretamente, entre Almería, Murcia y también Alicante, la zona de la Vega Baja de Alicante. Y bueno, pues fueron a Madrid a manifestarse. Llegan allí y ¿cuál es la cuestión? Que llegan y con toda la ilusión del mundo de algo que les está preocupando mucho, que es el tema de que si nos quitan el agua nos quitan el sustento de muchísimas familias para poder sobrevivir. Y cuando llegan allí pues empieza con trabas, ¿no? Y me llaman por teléfono. Oye, que mira que estamos indignados, que no nos dejan pasar a Madrid porque vamos 2000 y pico vehículos y no nos dejan pasar a Madrid y resulta que queremos manifestar también nuestra indignación a través del medio de comunicación. Digo, no te preocupes, aquí tenemos el medio. Digo, y encima voy a hacer un artículo. Bueno, hago un artículo muy agresivo, por cierto, que es lo que le he comentado antes a Benito. Muy agresivo porque, claro, cuando tú dices que Murcia es el culo de España y Cartagena, el campo de Cartagena, lo que peor huele, cuando pone un titular de eso, como que como que es un poco agresivo y un poco para que la gente lo quiera leer, ¿no? ¿Y yo qué quería conseguir con esto? Y es por lo que yo quiero, es un poco llamar la atención de la gente, porque nos tenemos que preocupar todos, ¿no? Esa preocupación que tenemos al día de hoy por el tema del agua es muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero que nos pongamos muchas veces en la situación, aunque es muy difícil ponerse en la situación de una persona, porque es muy complicado, y Benito me va a decir, yo no me puedo poner en la situación de nadie, yo me pongo en mi situación. ¿A qué me vas a decir eso? Pues sí. ¿A qué? Porque te conozco. Me vas a decir, pero que nos pongamos un poco a nivel general, ¿no? A ver qué es lo que se puede pensar cuando hay un montón de padres de familia y de empresas que viven precisamente de este agua. Nosotros desde aquí, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es lo que podríamos remediar? ¿Entiendes? O por lo menos dar nuestro punto de vista por si a ellos les puede valer de algo, que también nos escucharán a buen seguro. Juan José. pues Complicada todo lo que signifique repartir, siento que está sujeto siempre a polémica y a, digamos, intereses encontrados. Entonces, yo sí, si os parece, antes de meterme un poco quizás en dar una mirada sobre ello, quiero deciros que hace 1 año y medio aproximadamente hice la ruta que va desde, haciendo senderismo, la ruta que va desde la Catedral de Murcia hasta el Castillo de Caravaca. Son 4 días andando por unos cuantos municipios por los que pasé, entre ellos zonas muy secas.
Y yo lo que os puedo decir es que mi sensación fue como de... como que en Murcia no hay agua. O sea, yo sentí una sensación totalmente diferente a la que aparentemente hasta ese momento yo tenía. Yo también tenía la sensación de una Murcia seca, escasa de agua. Y lo que me sirvió aquello es para darme cuenta de que da igual el agua que nos trasvasen. Nos vamos a seguir quejando. Vamos a seguir en una queja porque siempre pensamos, creo que tenemos como una sensación de escasez, de que no tenemos suficiente, de que otros tienen y nosotros no tenemos. Pero es que estoy convencido de que si nos vamos a la zona de la que procede todo ese agua que estamos pidiendo, allí van a tener una sensación similar. Y es que no tienen agua suficiente, de que tienen que guardar agua para cuando no haya agua. Y es como una sensación siempre de que se nos va a acabar el sustento. Da igual si hablásemos de agua, que si estuviéramos hablando de otros temas relacionados con el mundo de la agricultura. Y es, realmente, ¿somos conscientes realmente cada uno en su casa de lo que pasa en el agua realmente en Murcia? ¿O simplemente vamos, o en Murcia o en Aragón, o simplemente vamos cogiendo las noticias que nos van llegando y las sensaciones personales que tenemos nosotros de la escasez con nosotros mismos y de la preocupación permanente para entonces querer esto y querer lo otro? No estoy diciendo que en Murcia seguramente no necesite, muchos agricultores no necesitan agua. Pero que es más psicológico a lo mejor muchas veces. Pero hay una componente psicológica desde mi punto de vista, sin lugar a dudas. Es decir, si mañana hay un trasvase de no sé cuántos de estos metros cúbicos, eso nos va a durar poco. Esa sensación de que ya tengo nos va a durar poco. Y eso lo podemos ver, y fijaos que parece que no, pero puede tener una similitud, como cuando llevamos en una empresa, estamos trabajando a sueldo y sentimos que nuestro sueldo no se corresponde con lo que tendría que ser y pedimos un aumento de sueldo. Y ya verás como a la vuelta de no mucho tiempo vamos a como tener la sensación de que seguimos cobrando poco y necesitamos más. Es como una cuestión ahí un poco para echarle una pensada. Como mantener una situación de inseguridad con lo que tenemos, que muchas veces la gente va buscando un sueldo fijo. Oye, que voy buscando, ¿por qué? Por la seguridad. Pero cuando tienes esa seguridad busca otra cosa insegura, que siempre tenemos que tener una motivación de inseguridad en algo. No sé si a lo mejor también eso puede ser... Hay bajo mi punto de vista algo, y es que y yo me he movido también en el mundo así un poco, si queréis llamarlo reivindicativo, pero muchas veces la reivindicación es un espacio en el que nos movemos para tapar nuestro propio miedos, ¿no? Nuestro propio miedo. Entonces me voy a una reivindicación con un montón de gente donde todos nos sentimos identificados con un tema que estamos moviendo y es como una sensación de que estamos unidos, de que estamos luchando por algo, de que da sentido a nuestra vida, ¿no? Y no digo con eso que no haya que ir a la reivindicación, cada uno tiene que sentirlo personalmente. Yo lo he hecho mucho y desde hace muchísimo tiempo he dejado de hacerlo. La última que fue hace no mucho, por un tema de una autovía, es verdad, en el pueblo en el que vivo, y estaba allí, estaba raro estando allí. Estaba raro porque digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Al final esto es un poco una sensación encontrada, ¿sabes? De estar apoyando algo que no tenía, o sea, es como la sensación de que está todo ya hecho, ¿sabes? Yo estaba simplemente allí haciendo un acto de presencia, pero... Como algo ridículo. Sí, un poco, es que no quiero decir esa palabra por respeto a quien lo pueda ver de otra manera, pero... No, yo no digo que sea ridículo lo que se está pidiendo, sí, sino tu sensación. Sí, mi sensación de que allí realmente lo único que estábamos haciendo era... era una especie de unión para salvar un asunto, y es que, claro, que pase una autovía por tu pueblo y que no haya una entrada para coger la autovía es que es casi surrealista, ¿no? En estos tiempos que corren. Eso está pasando en Alguaza, es increíble, pero es así. Pero a la misma vez era como, realmente esto que estamos haciendo aquí... ¿Vale para algo? ¿Cuánto de esto que estamos haciendo por aquí realmente lo estamos haciendo para lo que queremos y cuánto es una parte, ¿sabes?, de desahogo y de ego y de a ver a quién le puedo gritar y con quién me puedo desahogar, ¿sabes? Esa es un poco la idea. Es como ir a ver el fútbol y en vez de ver cómo pasan la pelota y cómo se centra y cómo rematan, estás viendo más bien a ver si me cago en Dios, el imbécil este que tengo aquí al lado del otro equipo, que no sé qué, que le voy a partir la cara como celebrelo, ¿sabes? Porque tenemos rabia, porque tenemos cosas ahí sin arreglar nosotros y entonces pues las proyectamos. Esa es un poco la idea. Benito, tu parecer. Hombre, no conozco nada del tema del agua. O sea, Es que no tenemos que conocer el tema del agua.
lo que tenemos que es ver la sensación que esta gente siente ante esa situación. Claro, pero me refiero que no conozco para saber si, bueno, para juzgar si tienen justificación lo que hacen o no lo hacen, imagino que sí. Yo, como siempre, solo puedo hablar de mi experiencia. Yo sé un poco, como decía Juan, ¿no? Cuanto más abundancia tienes, menos valor le sueles dar a las cosas. Seguramente tiramos mucha agua, tú míralo en tu casa, cuánta agua podríamos estar ahorrando todos. Y ya no hablo solo de Murcia, hablo a nivel general. Seguramente sea un recurso escaso, pero no tan escaso como parece, sino porque también es muy fácil abrir el grifo. Si tuviésemos que tenernoslo como hace 200 años a cubo, a tu casa y para fregar los platos y para ducharte y para no sé qué. Con los cántaros. Sí, otro gallo cantaría cada cacharrito que te echa, iría, ¿sabes? Más medido, que abría el grifo ahí. Yo lo he estado mirando todo eso en mi propia experiencia y solo para que salga el agua caliente no sé la cantidad de litros que se tiran, multiplícalo por casa. Tú abres el grifo y estás así con la mano dejando que caiga hasta que salga a tu temperatura y entonces te metes y te duchas, ¿no? No sé, creo que con nuestra propia injusticia ante el agua, de cómo nosotros la tratamos injustamente al agua, ¿no? Que nos quejamos mucho, es que no tenemos agua suficiente, pero ¿para qué? Agua suficiente, ¿para qué? ¿No? No tendríamos altura. Si nos mandaran aquí el Tajo entero, pues seguiríamos desparramando igual. Y si lo que sea, lo que nos manden, esta humanidad devora lo que pille. Entonces, que sí, que se podría hacer tal, claro que sí, siempre se puede mejorar, pero es una cuestión de conciencia particular. Es una cuestión de conciencia de cada casa, de cada regante, de cada... Y si lo haces a nivel España, te darías cuenta que hay recursos para todo. Es decir, si tú empiezas por tu casa y todo el mundo se mentaliza en su casa, ya sea Murcia, Aragón, Teruel, todo el mundo se mentaliza, verías cuánta agua va al mar, que no es necesario ni almacenar, ni trasvasar, ni nada. Entonces, ¿para qué la quieres tirar? Ya nos estaríamos planteando, oye, ¿a quién le falta para llevarle? ¿Sabes? Pero claro, como somos devoradores, nos faltará siempre. Pero es que nos falta siempre en todo, Pepe, en todo. Nuestro mundo se basa en el consumo, nuestra riqueza se basa en el consumo. De hecho, pero de un consumo reglado o un consumo disparado, que es muchas veces lo que tenemos que pensar, ¿no? Que estamos reivindicando, queremos reivindicar el agua. Quien dice el agua dice derechos, dice otra cosa. Es que he puesto el ejemplo del agua porque es lo reciente que hemos tenido ahora, pero que los humanos somos muchas veces reivindicativos ya de por sí, ¿entiendes? Ya queremos reivindicarlo todo y queremos tenerlo todo, sin pensar muchas veces en que decir, oye, por cierto, ¿tú te has planteado en tu casa cerrar el grifo, como decía Benito, cuando tiene que, o ese agua que tú vas a tirar la echas a un sitio aparte en un pozal para decir, esta agua no la voy a tirar? Te vale al inodoro, te vale para regar, te vale la para cojo lavar los aparte. platos. No, la tiramos directamente, pero es que luego sí sabemos reclamar, ¿entiendes? Lo que nosotros desaprovechamos, si queremos luego por otro lado recuperarlo, para poder desaprovecharlo a lo mejor incluso, ¿no? Claro. De todas formas, el agua, esa es otra cosa que yo creo que deberíamos de reflexionar. El agua realmente no se pierde. Por ejemplo, el ejemplo que ponía Benito, de que tú estás en la ducha y vas a meterte a ducharte y claro, como es invierno, pues necesitas un poquito de tiempo de jascaeta. Realmente ese agua no se pierde. O sea, creemos que se pierde y parece que es un desperdicio. Es verdad que nos afecta a nuestro bolsillo. Es verdad que todos los ratos de hacer así que el agua caiga en los platos, todo eso afecta a nuestro bolsillo, pero el agua no se pierde. El agua cae por una tubería, se va a otro lugar, ese agua llega a otro espacio, se recicla. En última instancia llega al mar. Hace un tiempo se creó la idea de crear plantas de desalinización y que también
despertó muchísima polémica porque es que si lo dice este partido, entonces el otro está en contra, Está que si claro. al revés, que si es mejor hacer esto, que si es mejor hacer lo otro, porque realmente lo que es lo que te decía, lo que se está pretendiendo realmente no es solucionar el tema del agua, lo que realmente todo el mundo está queriendo aportar temas para solucionar el agua, pero quieren que el tema sea el que él dice. Vamos a solucionar el tema del agua, así, hay muchas formas, pero tiene que ser esta, porque esta es la que digo yo, ¿no? Entonces, Claro. hay mucha hipocresía, por eso te decía lo de las manifestaciones, ¿no? Y luego, ¿qué diferencia hay entre lo que está pasando con el agua? Si tanto nos sorprende de que en Aragón pueda haber aparentemente más agua y no nos den, ¿qué diferencia hay entre eso y que en países más o menos desarrollados estén llegando no sé cuántos miles de millones de vacunas y haya vacunas para esta situación en la que estamos y haya países en los que no llegan las vacunas, no hay vacunas para esos países? ¿Por qué tiene que haber, tenemos que tener Tanta aquí desigualdad. vacunas? Y si es que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de escasez, estamos hablando de desigualdad, son temas latentes. Lo que pasa es que si yo como agricultor me muevo en el mundo de la necesidad del agua para sustentar mi vida, pues claro, me voy a enfocar en esto, pero no deja de haber detrás, el trasfondo que hay detrás es el mismo, escasez, sensación de escasez, un poco esa parte de realmente dónde está la igualdad, dónde está esa solidaridad de la que hablamos, porque luego nos cuesta bien poco decir que tenemos que ser solidarios, hay que ser solidarios, sí, pero que a mí no me falte de nada, bueno, que a mí no me falte, ¿no? Entonces yo que sé, es un poco delicado. Claro, Pepe hablaba un poco, ¿no?, del consumo reglado, del consumo tal. No hay solución para un sistema que ya es defectuoso de por sí, ¿sabes? Entonces, es que cuando el sistema se basa en consumir, al final tienes que recurrir a donde están la riqueza. La riqueza está en la tierra. Todo sale del planeta, ¿sabes? Todo sale de la tierra. Claro, entonces al final, si quieres producir aparatos electrónicos, pues tienes que ir a la minería. La minería supone devastar bosques. Si quieres alimentar a la gente porque tiene un consumo desproporcionado en base a pues eso, su apetito en general por todo, pues tienes que devastar para hacer ganadería. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay solución a un sistema ya defectuoso. La cuestión es que si no nos peleamos por el agua, nos pelearemos dentro de unos años por los árboles, y cuando no nos pelearemos por no sé qué, y cuando no nos estaremos peleando por no sé cuánto. Pero nadie se cuestiona en sí el sistema. Y aún así el sistema, fíjate, Benito, perdona, y aún así el sistema se autorregula. No se autorregula para nada. Yo siento que sí, yo siento que al final todo se encaja, ¿sabes? No hay encaje porque tú mira los recursos que había en la Tierra hace 100 años y mira los que quedan. Mira cómo estaba la contaminación hace 100 años y mira cómo está ahora. Parece que nos autorregulamos nosotros, es decir, que nos ponemos de acuerdo a ver cómo generar nueva riqueza o cómo repartir, pero los recursos de los que tenemos que sobrevivir no van a la velocidad, no se regeneran a la velocidad que nosotros los agotamos. Entonces, es como si, no sé, como si nos estuviésemos comiendo a nosotros mismos sin darnos cuenta. No hay un equilibrio, porque cuanto más ricos queremos ser, más recursos tenemos que quemar. Entonces, la fuente de recursos no es inagotable. O sea, llega un momento en que no van a quedar ríos que contaminar, no van a quedar árboles que cortar, van a una velocidad de la leche, producir una vaca, no sé si son 360 litros, o yo qué sé, la cantidad de litros de agua que se necesita, hay que deforestar no sé cuánto espacio porque necesita no sé cuántas hectáreas para darle ese alimento. O sea, nosotros vamos a una velocidad, hemos hecho de nuestra forma de vida un medio en el que necesitamos generar riqueza quemando nuestra fuente de... Gastamos más que se regenera. Podemos decirlo así. Entonces va a llegar un momento en que no vamos a tener solvencia. Y entonces nos vamos a cuestionar, ostras, entonces esto es que no podemos generar riqueza de otra forma. Pero claro, ¿qué pasa? Que si tú te das cuenta, el sistema tiende a concentrar
la riqueza, o sea, es lo que se llama la ley de Pareto, ¿no? El 80% de la riqueza lo genera el 20% de la población. Tú le das 10 canicas en un colegio a 10 críos, una a cada uno, y al cabo de un tiempo resulta que un crío tiene el 80% de las canicas, o dos niños tienen el 80% de las canicas. Eso ocurre así. Entonces, si el planeta, la riqueza del planeta lo maneja el 20% de la población, eso significa que todas sus decisiones van a estar en su propia subsistencia. Ahora mismo, otro ejemplo, el de los coches eléctricos. Esa tecnología existe hace un montón de tiempo. No se ha invertido en coches eléctricos desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los que manejan el mundo los manejan a través del petróleo. Petrodólares, todo se paga el petróleo. Genera tal riqueza que te hace más rico, además. Sí, la economía está marcada por el petróleo. Claro, pero y además, ¿quién maneja el petróleo? Si te das cuenta, pues lo maneja muy poca gente en el mundo, muy pocos países. Entonces, y casualmente los países más ricos. Eso supone que todo el mundo tenga que pasar por el aro. La producción de cereales, ¿quién la maneja? 4 países. La producción de carne, tú sabes que hace 150 años había en Estados Unidos, por ejemplo, 200 o 300 empresas que producían carne en grandes cantidades, ahora hay 4. Los cereales la gobiernan 5 multinacionales en todo el mundo. 5 multinacionales en todo el mundo manejan más del 80% de los cereales a nivel mundial. Eso significa que las decisiones que se toman están basadas en sus propios intereses. ¿Dónde se planta, dónde no se planta, qué tipo de planta se pone? O sea, es brutal. Lo que pasa es que desconocemos todo ese tipo de cosas, que están al alcance, es muy fácil, solo te tienes que meter y verlo. Entonces, podemos perder el tiempo discutiendo cómo manejarnos mejor entre nosotros, pero sería una pérdida de tiempo. Porque si de verdad nos planteamos que tengo un móvil que me puede durar en lugar de 3 años 30, y que ¿para qué lo utilizo? Pues mira, para lo que lo utilizo es más que suficiente. Es más que suficiente. Ahora, ¿necesitas más recursos dentro del móvil y hay una cosa que te lo da más tal? Pues cámbialo, pero si no, que cambias de coche porque cambias de coche, que cambias de ropa porque cambias de ropa, que no sé qué. Tú mira cuántas cosas haces que influyen en que el mundo funcione como funciona. Me gustaría, si te parece, Pepe, comentar una cosa, y es que por lo que comentabas, ¿no?, de que se había producido ayer, creo que decía, o antes de ayer, una manifestación que está reivindicando que gente de aquí de Murcia se había ido a Madrid, que le habían parado parte del despliegue y demás. Y toda esa parafernalia, ¿no?, que vemos en las noticias. Y la cuestión es, ¿no os parece sorprendente que tengamos que llegar a ese tipo de situaciones? O sea, ¿habéis visto alguna noticia alguna vez en la televisión donde en un país, aquí en España, por ejemplo, se haya hecho una donación de agua a otra comunidad, o se haya hecho una donación de recursos a otra comunidad alguna vez en la historia? Yo no recuerdo ninguna, no me viene a la cabeza ninguna. Es decir, que esto no es nuevo, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando para que tengamos tanto celo a los bienes cuando, insisto, luego pareciera que somos personas con un espíritu solidario, que ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está? Pero digo en todas las direcciones, no digo solo de Aragón para Murcia, sino no, de Murcia para Extremadura, o de Murcia para Andalucía, o de Murcia para Castilla-La Mancha, Castilla-León. Quiero decir, todos nos preciamos de ser solidarios y de tal, pero insisto, que no me quiten lo mío, que no me quiten lo que considero que es mío, porque entonces ahí ya... Y si cogiéramos Murcia solo y cogiéramos el agua que hay en Murcia, estoy seguro que la gente acabaría discutiendo entre Calasparra, Cieza... o sea, estos murcianos que estamos reivindicando el agua de no sé dónde, de Aragón y tal, de repente cuando trajéramos aquí el agua y hubiera que repartir aquí dentro, porque es que eso pasa, aunque no se hace tanto ruido con eso pasa. La gente, a ver cuánta agua está cayendo a tal acequia, cuánta agua está cayendo a tal otra, es que sí, eso sigue siendo ahí. Bueno, lo que pasa es que nos unimos... Mira a ver cuántos pozos ilegales se han cerrado.
que están pinchando el acuífero y saltándose, se están llevando el agua para ellos. No, bueno, yo os puedo dar un dato muy, muy peculiar que existe, aunque estos ya son temas técnicos que a lo mejor se tendrían que ver en otro tipo de mesa, pero os lo voy a decir para que lo tengáis en cuenta, que es, por ejemplo, la propia comunidad autónoma, el propio gobierno europeo, la Comunidad Europea, se está financiando desaladoras a los regantes, ¿no? Y que luego esos mismos que te dan esa subvención te denuncian por tener la desaladora funcionando. Y tú dices, ¿esto cómo se come? O sea, esto es, bueno, esto no es que lo diga yo, es que está ocurriendo así. O sea, que somos tan sumamente Depredadores. del sistema. Un sistema que te está dando a ti un dinero para que tú compres una cosa y que luego te denuncia porque estás utilizando esa cosa. ¿Y esto cómo se puede hacer? Claro, la gente no se lo entiende. Llega un momento que todos los esquemas se rompen, ¿no? Claro, totalmente. Pues todo esto es para que nos acordemos de cómo somos cada uno. Claro. No se nos olvide eso, o sea, todo lo que podamos aquí decir de lo que pasa con el agua, de lo que están haciendo los gobiernos, de lo que están haciendo los ayuntamientos, es para recordarnos el cómo somos cada uno de nosotros. En momentos determinados somos así, que no me quiten lo mío. O sea, cuando a cualquiera de nosotros se nos acerca a alguien a meternos la mano a donde sea, ya veréis cómo reaccionamos, porque es la supervivencia. Yo pienso que hay cosas en esta vida que no van a cambiar y que es que el de Cromañón utilizaría el instinto de supervivencia igual que lo utilizamos nosotros adaptados a la actualidad, a la actual que tenemos ahora, y ellos adaptados al sistema que tenían antiguamente, pero que yo creo que eso ha cambiado poco, no sé si lo pensáis así. En última instancia la supervivencia puede por encima de todo, es decir, así, y cualquier dolor físico en nuestro cuerpo nos va a hacer olvidar un montón de cosas Es que no estamos en esa, es un cuento, ¿sabes? No estamos en fase de supervivencia. De hecho hay cultura en el mundo, no sé si alguna vez la hemos comentado en otros programas, ¿no? Hay culturas, por ejemplo, en Brasil, que cuando matan a una hembra del mono, las mismas mujeres del poblado amamantan a la cría y la vuelven a soltar. O sea, hay una conciencia diferente en cómo se hace sostenible la vida, ¿no? Porque se vive más en una conciencia de conjunto, no y ya no solo de conjunto humano, sino de conjunto natural. Es decir, yo tengo que comer, pues tengo que matarte, igual que si me pilla un tigre, me mata a mí. No hay nada personal en esto. Es el ciclo de la vida. Correcto, no hay nada personal en esto, ¿no? La cuestión es cuando nos creemos el cuento de que somos entes separados del mundo y que tenemos que protegernos de esa escasez que hablaba Juanjo. Entonces, cuanto más almacene, mejor. Cuanto más tenga, más seguro me siento. Entonces, como la naturaleza nuestra en este momento es de inseguridad constante, no hay límite en almacenar, porque no hay cantidad suficiente para que tú te sientas seguro. No hay cantidad en el mundo de riqueza suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eres muy rico, ya el dinero ya no te da esa seguridad. Lo que quieres es poder. Cuanto más gente tenga bajo mí, más seguro me voy a sentir. Entonces empiezas con tu círculo. Luego empiezas con tu país. Ya gobiernas la estructura de tu país. Ya luego entonces te vas a otros países. Dices, venga, a ver cómo puedo hacer que la gente esta trabaje para mí. Pues muy bien, le voy a prestar dinero a cambio de no sé qué. Estamos hablando de presidentes que se han vendido sus países por deuda pública, que deben el 80% del PIB y que están devolviendo solo intereses a otros países. Que eso puede ocurrir en España. Te quiero decir que esto es Entonces la gente empieza a decir que viene el lobo, tú sigas así. Con ese miedo, al final vamos todos haciéndonos sumisos al sistema. Y llega un momento en que tienes que obedecer. Ahora mismo, el que piense que España es libre económica o financieramente es una mentira. El que entre tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer no sé.
está gobernado, tiene los parámetros. Pasado por aduana. Claro, llegamos aquí ahora, estamos esperando una ayuda de 140.000 millones de euros, no sé qué, no sé cuánto. Eso lo vamos a pagar con creces, lo vamos a pagar con creces. Entonces, es lo que te digo, que le puedes dar 20.000 vueltas. Habrá fórmulas del sistema que sean más favorables en momentos puntuales, otras te tocará a ti perder, otras le tocará al del enfrente, pero al final el vicio es el mismo. No estamos solucionando nada a nivel general, no estamos solucionando nada porque no tenemos una conciencia en nosotros mismos de por qué actuamos como actuamos, por qué te prestas a eso. Creemos que tenemos que mejorarlo de manera global y la mejora no parte del globo, parte de cada uno de nosotros. Bueno, voy a aprovechar, si te parece bien, Benito, que está nuestro compañero Juan José, aquí, Juanjo, Como quieras. Juanjo, que está con nosotros. Y el otro día, bueno, en la primera tertulia que tuvimos a raíz de después de la pandemia, pues precisamente estuvimos hablando del tema de cómo le está afectando esta pandemia, esta crisis sanitaria a la ciudadanía. Y como te tenemos hoy aquí, quisiéramos un poco conocer tu planteamiento de esta situación que es complicada, ¿no? Y cómo está, bajo tu criterio, está afectando. ¿Y en qué forma podrías tú, bajo tu criterio siempre, pues echar una mano o ayudar o aconsejar un poco a aquellas personas que, bueno, aunque no tenemos a nadie aquí para que nos dé una experiencia muy concreta, pero sí a nivel general podemos darle nuestro punto de vista? Pues, bueno, la verdad que no sé si es muy lo que se espera de una pregunta de esta, pero solamente podemos darnos una respuesta basada en una percepción, en la percepción personal y en cómo cada uno puede estar viviendo. Sí que es verdad que cuando nos relacionamos con los demás, pues hay como un poco un espejo que nos puede servir para de alguna manera intuir qué puede estar pasando ahí, ¿no? Si me permite, voy a hacerlo intentar hacerlo desde dentro hacia afuera, porque creo que no se puede hacer de otra manera. Y es que esta situación siento que nos ha puesto de cara un aspecto fundamental, que es la muerte. Una muerte que siempre ha estado ahí y siempre estará. Este cuerpo, el cuerpo de cada uno de nosotros es perecedero y desaparecerá. Y claro, una situación en la que no hay, entre comillas, una especie de, como llamémosle, de remedio o de antídoto que me pueda asegurar que estoy libre de morir, pues claro, pues esto es como el cuento, ¿no? Que viene el lobo, mientras que las cosas pasan allá, no me influye mucho, pero cuando empieza a estrecharse el círculo y lo tengo aquí debajo de mí, pues claro. Entonces hemos podido sentir cada uno, supongo, que estamos en un riesgo de morir, quizás antes de lo aparentemente, por la ley natural, pero es que claro, hemos visto también peligrar la salud, la vida de los seres queridos, ¿no? Entonces claro, eso a cada persona nos coloca en una posición de contacto con el miedo, y creo que ese miedo se está viviendo pues en función desde donde cada cual está, desde donde cada cual ya estaba antes, ¿no? Esto no hace nada más que, es como de repente ponernos la pantalla, ¿no? Te puedes morir en cualquier instante, porque es que ahora mismo estamos aquí, no podemos morir en cualquier instante. Lo que pasa es que mientras que no hay una amenaza clara, no hay una conciencia quizás que se pone a mirar detrás de eso. Ahora, cuando me colocan delante una situación que nos la están bombardeando en la televisión permanentemente, que nos están dando cifras todos los días comparativamente por comunidades, comparativamente por países, comparativamente, ¿verdad? La gente se estaba muriendo antes de este asunto por hambre, por infartos, y se sigue muriendo. Quiere decir que, claro, como eso no es noticia, pues ahí lo tenemos, pues ya nos moriremos, mientras vamos a comer bien, mientras vamos a pasárnoslo bien, y mientras que es lo que también es un poco la vida, ¿no? El placer de vivir también tiene que ver con todas estas cosas. Entonces yo creo que cada persona está viviendo esta situación desde ese
desde esa confrontación de repente que la vida te pone ahí y dices, wow, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, si puedes sostener eso de una forma, llamémosle, amable, pues lo vas a poder llevar de una forma relativamente más cómoda que si entras en pánico, que sería como el extremo. El extremo es, entro en pánico, no me bajo la mascarilla, no salgo a la calle, que compren mi hija, que me traigan la comida, que, ¿sabes? Son extremos, pero cada uno lo va a vivir en función de cómo está y lamentablemente no podemos hacer mucho, aunque parezca que sí se puede hacer. Es decir, yo me dedico profesionalmente al mundo del coaching y al tema de facilitar procesos de acompañamiento y se puede hacer como una especie de sostenimiento asistido de lo que a otro le puede costar, como me ha pasado a mí en otros momentos de la vida, que han sido otras personas las que me han podido en un momento dado acompañar para calmar un poco. Pero tampoco hay recetas mágicas, es decir, no hay recetas mágicas para que alguien de repente deje de tener miedo, ¿no? Es que el miedo hay que sentirlo, eso es un aprendizaje, sentir miedo a la muerte o sentir miedo a lo que sea, es algo que hay que vivir porque nos ayuda muchísimo, pero pasa que no queremos sufrir, no queremos dolor, no queremos ese miedo, nos incomoda mucho. Pero hay que sentirlo como sentimos alegría o como sentimos tristeza o como sentimos cualquier cosa. Por mucho que nos vendan las 10 claves para no sé qué, no sé cuántas, las 5 claves maestras para no sé qué, sí, podemos verlo así, hay 5 claves maestras, ¿verdad? No es que hayan 5, hay 5.055.555.500 elevado a la quinta potencia, o sea, hay muchas formas, podemos decir muchas cosas, pero cada persona va a vivir en cada instante. Y lo que tenemos que sentir es confianza, saber que estamos aquí de paso, saber que es la oportunidad para vivir cada día, cada instante lo mejor que sepamos y ya está. Y darnos cuenta de que es verdad, que nos vamos a morir y ya está. Disfrutar un poco, de alguna forma, disfrutar incluso hasta de lo malo. Claro, y tomar conciencia de ello. Que eso Benito sabe hacerlo muy bien. Bueno, digo que sabe porque él precisamente muchas veces dice, es que hay que disfrutar, bueno, son palabras que las digo en mi voz, pero que son palabras suyas, que tenemos que disfrutar hasta del dolor de cabeza, hasta de cualquier situación que tengamos en esta vida, hay que disfrutar, ¿no? Es lo que tú comentas muchas veces, Benito. Sí. Yo creo que no necesitamos hacernos conscientes de la muerte porque la conciencia es consciente de la muerte, con lo cual lo que esta situación te lleva un poco es a darte cuenta de que no eres consciente. ¿Sabes? Porque lo que tiene miedo a morirse es la inconsciencia, no la conciencia. La conciencia no necesita aprender absolutamente nada. No, si eres consciente, el miedo a la muerte no existe. Entonces, lo que apunta esta situación es a tus creencias sobre la muerte. Y tus creencias sobre la muerte se basan en inconsciencia. Porque si tú empiezas a profundizar un poco en tus propias creencias sobre la muerte, te das cuenta que son heredadas. Tú ves aquí la muerte como algo penoso, como algo tal, te vas a Bali, se muere algo y hay catering para celebrar muerte. En Bali se celebra la muerte con un banquete. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que allí son tontos y aquí somos listos? ¿Aquí somos tontos y allí son listos? No. Se genera una creencia y en base a esa creencia vives. ¿Qué pasa? Que cuando llega algo ajeno que apunta a tus creencias, lo que estás viendo no es una toma de conciencia. Lo que estás viendo son tus creencias. Porque cuando tomas conciencia, hasta tus creencias dejan de tener alguna repercusión en ti. O sea, ya no es que la muerte la aceptes o tomes conciencia sobre la muerte y ya te quedes en paz, no, es que tus creencias han dejado de tener el poder que ejercen sobre tu vida, que generan tanto miedo, tanta ansiedad, porque tus creencias se basan en que si te mueres pierdes todo lo que tienes. Lo que decíamos el otro día, el mayor impacto como decía Juan, ¿no? El mayor impacto que puedes tener ante la carencia es, ostras, es morirme. Ya si me muero sí que lo pierdo todo. Y no necesitamos hacer absolutamente nada porque la conciencia no tiene ningún conflicto con eso. En pocas palabras, que... En pocas palabras no lo he dicho. Buen diálogo aquí, ¿no? No sé si se... No, si me expresado, pero vamos. Yo me refería que en pocas palabras, para ya. hacer un resumen de todo lo que estás diciendo,
que lo mejor es no pensar en la muerte, no pensar en nada y vivir el día a día. Ni siquiera eso. No pensar ya significa voy a pensar en no pensar. O sea, es todavía más sencillo. Es que no hay... Es como estar quieto. Tú te estás quieto aquí, sin hacer nada, y la vida te traspasa a ti. No es una cuestión de que tú tengas que vivir. Yo te planto ahí, te sello las manos, te pongo dos tornillos atándote a la silla. Y tú no puedes dejar de vivir. O sea, tu conciencia de que tienes que hacer algo, o tu creencia, no más que tu conciencia, tu creencia de que tienes que hacer algo para que la vida se ve es mentira. No es cierta, la puedes comprobar. Tú te estás quieto y viene alguien, te da sed, te da miedo, te da no sé qué, y si sigues ahí y no puedes hacer nada, ves que el miedo pasa a otra cosa, y el hambre pasa a otra cosa, y el no sé qué pasa a otra cosa, y la vida te va atravesando. Entonces te das cuenta que hay algo más que tu propia intención, que tu propio cuerpo, que tu propio no sé cuánto. Tú estando quieto, la vida te pasa. Pues cuanto más transparente sea ese paso, más conciencia va a tener de lo que es la vida. Cuanto más resistencias ponga a ese paso, pues más presión vas a tener que soportar. Es como una canalización de agua. Si tú dejas que pase el agua, fíjate, los romanos eran muy sabios en esto. Si tú ves las pendientes romanas en su acueducto, en sus trasvases de agua, tenía una pendiente exacta para que la resistencia fuese muy poca. Tenían que medir exactamente cuánto era la pendiente, porque si era muy grande, lo que hacían era desgastar el acueducto. Y reventar incluso muchas Sí, veces. pero sobre todo había mucho desgaste. Si era muy pequeña, se atrancaba. Si se atrancaba, entonces empezaba a desbordarse en otros sitios. Entonces la pendiente tenía que ser exacta para que el agua pasase a una velocidad constante y tal. En la vida, en tu cuerpo, en tus emociones, en tus pensamientos, en tu sentir, es exactamente lo mismo. Si vas a alta velocidad, te quemas, pero vamos, duras 2 días, tu cuerpo empieza a desgastarse, te recalienta, te acabas, como decíamos, ¿no?, de depresiones. De hecho, estamos en una época de recalentamiento, vamos a una velocidad brutal. Si vamos demasiado lentos, pues tenemos los mismos problemas. Al final nos seguimos acumulando, somos una... Pero si vamos a la velocidad de la vida, no hay ningún problema con eso, no hay ningún problema. Hay que hacerse transparente en ese aspecto y dejar que la vida te pase sin quedarte nada. ¿Me duele la cabeza? Pues ¿qué vamos a hacer? Me duele la cabeza. Puedes vivir experiencias conscientes de tomarte una pastilla. Es decir, no estoy en contra de que, oye, me duele la cabeza y tengo que aguantarme el dolor de cabeza. No, pero tienes que ser consciente de que la pastilla lo único que te va a hacer es vivir una experiencia nueva. No va a solucionar nada, te va a cambiar la experiencia. Y no lo haces porque vayas a solucionarte la vida con eso. Esto es complicado de ver, ¿vale? No sé. Pero te abre a la experiencia de que pueda afectarte la pastilla de esa forma. El otro día lo hablamos de la vacuna, ¿no? Bueno, yo me puedo vacunar o no me puedo vacunar. No vacunarme, ¿qué puede suponer? Mira, puede suponer rechazo social. Puede suponer que coja el coronavirus y me acabe en la UBI. Me puede suponer no viajar, porque no me dejen viajar. No vacunarme puede suponer una serie de experiencias. Vacunarme, ¿qué puede suponer? Mira, me puede dar un coágulo, me puede dar fiebre, puede que coja igual el coronavirus, se me puede... conscientemente me da igual. Ahora, ¿qué experiencia quiero vivir? Entonces, si quiero vivir la de la vacuna, si me da un coágulo no será un problema. Será parte de mi experiencia con esa decisión, que no tengo garantías de que ocurra de una forma o ocurra de otra. Eso es lo chulo. Entonces, ya no me voy a quejar, mira, que me ha dado fiebre, me he puesto la vacuna, me ha dado fiebre y no sé qué, no, estaré a la expectativa de ver qué ocurre cuando me pongo la vacuna, porque estoy viviendo una experiencia única en mí. A ti te la van a poner el jueves y a lo mejor no tiene ningún síntoma y a mí me mata o al contrario, o vete a saber. Pero ya no eres víctima, ya eres el que experimenta, el que dejas que ocurra. ¿Qué? Bueno, pues aparentemente, yo creo que no decidimos, pero aparentemente
parece que puedo tomar la decisión de, bueno, pues mira, no me la voy a poner y si no me dejan viajar, no puedo decir, qué cabrones, no me dejan viajar, no sé qué, no. Voy a vivir toda esa experiencia, no sé si me explico. Ahora la vivimos un poco como al arrastre, ¿no? Fíjate que me ha tocado a mí, que no sé qué, que no sé cuánto. Te voy a decir algo y me estoy dando cuenta que de todo lo que estás hablando es todo en plan negativo, que me van a poner la vacuna y dicen nada más que exponen las cosas negativas, ¿no? No, no, Me es un puede pasar ejemplo. esto, me puede pasar lo otro, que también podría haber sido positiva por ambas partes. Pero yo vengo a analizar una palabra que es la palabra clave de todo esto y que mucha gente pues tiene unos conceptos muy diferentes, que es el miedo. Porque partimos de la base de que todo está basado en una palabra que se llama miedo, ¿no? Y sobre esa palabra muchas veces no nos hacemos eco de lo que significa o de lo que nos puede a nosotros dar solución a ese miedo, porque ese miedo puede ser positivo y negativo, puede ser un miedo que lo podamos tener controlado y un miedo que no tengamos controlado, ¿no? Entonces, si nos basamos en la palabra, podemos tirarnos aquí hablando el tiempo que queramos, pero me gustaría por lo menos escuchar vuestra opinión de referente a una palabra tan sencilla y tan difícil de muchas veces de explicar, ¿eh? Que parece que no, pero es así. Pues por unir el tema del que estamos hablando al de ahora, realmente la experiencia de esta situación sanitaria no deja de ser una experiencia con el miedo a morir. Es lo que decíamos antes, yo por lo menos así lo estoy viviendo. Entonces, cuando podemos mirar detrás del miedo, si no hubiera miedo a la muerte, ¿qué es lo que quedaría? Pues podría quedar un miedo al dolor físico, es decir, que es sufrir una agresión, una quemadura, cualquier cosa que deteriore el cuerpo, pero que si lo vemos, al final el trasfondo ese vuelve a ser el mismo. Hostia, si me quemo, si empiezo a quemarme, me muero, o sea, desaparezco como cuerpo, ¿no? El miedo al dolor físico, yo siento que hay como un miedo, todo es miedo, pero es como que hay un miedo al dolor físico, al dolor, al sufrimiento, ¿no? A lo que podemos entender también por sufrimiento, que puede ser corporal o puede ser mental. Es decir, pues que falte algo en mi vida, que creo que tengo que tener, pues bienes, personas, reputación, pum. Podríamos hablar quizás de miedo como la ausencia del amor, ¿vale? Del amor entendido precisamente como esa parte más, llamémosle introspectiva si queréis, pues realmente lo que nos conforma a los seres humanos, a fin de cuentas, es amor. Somos producto del amor. O sea, estamos aquí por un impulso de amor. Y ya no me refiero solo al de nuestro padre y nuestra madre que nos concibieron, sino la existencia en sí. La existencia es un acto de amor. O sea, uno no puede salir a la vida y mirar y no ver amor. Es imposible. Podrás mirar rechazo, podrás mirar el miedo, podrás mirar el mal momento que tú estás pasando. Y si te quedas en eso, seguramente no verás más que el propio dolor que estás viviendo. Pero a poco que uno mire al cielo y haga así, en un campo despejado y libre de ruido de ciertas cosas. O sea, es impresionante la existencia, es impresionante que estemos aquí esta mañana, es impresionante todo el aparataje técnico que tenemos aquí para poder estar hablando y comunicándonos. Todo eso no puede ser producto de cualquier cosa y quizás eso no le damos importancia. El miedo para mí es como eso, es como es cuando nos olvidamos de realmente nuestro origen, cuando nos olvidamos realmente de lo que somos para quedarnos solamente en algo más pequeñito que es mi ombligo. Mi ombligo y los ombligos de lo que tengo a mi alrededor. Entonces, la ausencia de amor fundamentalmente es para mí la forma en la que puedo definir el miedo, porque hablar del miedo sería interminable. Podríamos estar y dando vueltas, ¿no? Es un tema, ¿no? Toda esa escasez de la que hablábamos al principio, todo ese miedo a perder, todo ese miedo a no tener, todo ese miedo a que se acabe lo que considero que es mío, que es mentira. Todo eso es mentira, porque nada nos pertenece en esta vida, nada, absolutamente nada. Y nuestro cuerpo tampoco, o sea, es que eso es así. Entonces, lo podría, por no ahondar más, dejar así, ¿no? Y seguramente Benito entrará ahí con fuerza a hablar de esto. Pero como el
miedo pues como esa forma de ausencia de amor. No que el amor sea lo contrario, el amor es el miedo, que yo a mí eso no comparto. El amor no tiene contrario. Es que el miedo puede ser amor. Claro, puede haber... Puede haber parte de amor dentro de ese miedo. En el miedo hay amor también. Que es en el miedo hay amor también porque son sensaciones. Está contenido. El miedo está también ahí contenido. Lo que pasa que, bueno, a veces pues hay quien quiere verlo así, como que el miedo, lo opuesto del miedo es el amor, y viceversa y tal. Yo no lo veo así. Para mí el amor es el amor y puedo ver el miedo como una ausencia. En un momento dado, por poder expresar de alguna manera, es como una ausencia, ¿no? Hemos perdido como la referencia de lo que somos y de dónde provenimos, y entonces pues entramos en miedo y con todos sus sucedáneos, ¿no? Que están ahí. Claro. Don Benito, usted que es tan... Sí. Hombre, yo, desde mi experiencia, a ver, el miedo es memoria. Sin tu memoria, el miedo no existe. Con lo cual, ¿qué significa eso? Que el miedo al final es un fantasma. No es que yo hable de la vacuna todo lo negativo, que he puesto ahí ejemplos, podría haber dicho... ya lo sé, me refiero que podía haber puesto... podía haber un lado a otro. Claro, que sí. podía haber puesto ejemplos de cualquier cosa, ¿no? Quería decir que cada cosa te va a llevar a una experiencia totalmente diferente. Entonces, al final el miedo es memoria. Si tú no sabes nada y no puedes recurrir a un sitio donde mirar experiencias, la cosa se queda en lo que tienes ahora mismo. Tú puedes verlo, te invito a que lo compruebes ahora mismo. Una cosa que te dé miedo, piensa en algo que te dé miedo. Y ahora mira por qué te da miedo. Por ejemplo, si te dicen, incluso, yo qué sé, es que no quiero hablar siempre de lo mismo, ponme un ejemplo que dé miedo. A los caballos, que es un tema que a ti te gusta. ¿Por qué puede tener alguien miedo a los caballos? Porque un caballo alguna vez ha lisiado a alguien, tú lo sabes, y entonces cuando te acercas a un caballo vas a tu registro y dices, a mí me dan miedo los caballos. La altura ¿Te estoy dando algo? No, voy a estirar los pies. Ah, vale. Me refiero que sin miedo la vida se simplifica. Sí, o sea, sin memoria la vida se simplifica lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurre cuando vas a tu memoria? Pues que empiezas a luchar con fantasmas. Empiezas a luchar con cosas que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo, sino con experiencias que tú traes a este instante. Y entonces, ¿cómo puedes solucionar lo que no está ocurriendo? ¿Cómo puedes solucionar lo que no te está ocurriendo? ¿Qué decisión vas a tomar cuando te vayan a despedir? Si todavía no te han despedido. ¿Cómo vas a solucionar cuando te pongan la vacuna si todavía no te han vacunado? No hay solución para lo que no está ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que el miedo se va alimentando más aún todavía, porque se va contando una película que puede ser infinitamente más cruel que lo que pueda ocurrir. Tu imaginación, dejada a su libre albedrío, es brutal, no tiene límite. Se puede imaginar escenarios tremendos, y tu cuerpo y tus pensamientos influyen en tu cuerpo igual que si estuviese ocurriendo. Con lo cual puedes tener unas sensaciones, que es lo que llamamos miedo al final, esos pensamientos y esas reacciones del cuerpo, que en ese momento no tienen ninguna solución, no la tienen. La única solución es darte cuenta de que lo estás generando tú, de cómo funciona el mecanismo, porque no hay otra cosa que hacer que cómo funciona el mecanismo. Entonces te das cuenta que la memoria es muy útil, pero sabiéndola utilizar. La memoria, si no la sabes utilizar, se convierte en algo que te puede dañar mucho. ¿Cómo nos están enseñando a funcionar este mundo? ¿A utilizar la memoria o no utilizarla? A no utilizarla. ¿Te han dado alguna clase de cómo utilizar tu cuerpo alguna vez, Pepe? De cómo utilizar tus pensamientos, tus emociones. ¿Hay un solo día en los últimos 10 años, lo pregunto a los dos, que no haya dolido nada en todo el día? ¿Hay algún solo día? No. El día que no me duele nada, me duele el corazón. Claro, no es que cuando no te duele una uña,
te ha dado... Hasta cuando Claro. no nos sentimos nada, hostia, qué bien que estoy, Sí, ¿no? sí, sí. Nos resulta hasta extraño. Ya, está extraño. Por eso te Me digo, tiene que que quiero doler decir algo. que a lo mejor te levantas por la mañana con la rodilla, que no estoy diciendo dolores de estos Que mortales, sí, sino que "Uf, molestia". la rodilla, hoy me duele el brazo y fíjate, me pica el ojo y la uña de un uñero, hoy el diente un poco, la mandíbula. ¿Qué significa eso? Que el dolor está en tu vida presente Es como continuo. parte de tu experiencia humana. ¿Por qué tanta lucha contra el dolor? Si el dolor es parte de tu vida físico. Disfruta del dolor, ¿no? No, tampoco, no estoy diciendo que disfrutes del dolor, es una forma de hablar, ¿no? Disfruta Sí. del dolor, está claro. Pero te quiero decir que hay una animadversión contra el dolor que no tiene sentido. Yo diría, perdona, disfruta del dolor quizás no es, pero sí que está muy claro que es no rechaces el dolor. Si tú provocas un rechazo sobre lo que estás sintiendo, da igual la intensidad, eso va a provocar un efecto. Me parece que Benito sí conoce una anécdota que conté yo de un amigo que, bueno, tenía una pequeña depresión y se fue a hablar con su hermano, que es psicólogo y psiquiatra, y le dice, ¿tú te puedes creer lo que me ha dicho? Que disfrute de la depresión. Dice, ¿cómo voy a disfrutar de la? Dice, disfrútala, vívela, que esto no lo vas a vivir más. Disfruta de eso. Dice que hasta de lo malo hay que disfrutar, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay una cultura, yo creo que hemos creado una cultura, cada uno dentro de sí y todo lo que nos rodea, del placer y de precisamente eso que decía, del rechazo a todo lo que sea como el contacto con el dolor es una cosa que la apartamos rápidamente. Es decir, en cuanto no todo lo que sea, y eso lo podemos ver, adicciones de todo tipo, a la alimentación, al alcohol, drogas de todo tipo, cualquier cosa que me produce una confrontación con la, entre comillas, con la realidad que tengo delante, lo que quiero es rechazarla. Hay mucha controversia con la psicología positiva precisamente porque hay gente que habla de que es una corriente que está en el optimismo permanente y quizá no separa un poco a esa parte de lo que la vida también es, y es que hay personas que vamos a experimentar situaciones en las que el dolor está presente y no tenemos por qué realmente, porque hay que taparlo, atenderlo en todo caso desde la parte que puedas atenderlo, que normalmente la conciencia te va a ayudar. Pues Benito decía antes algo que creo que es muy importante y es como que estar presente en eso que está sucediendo ya es el mecanismo para saltar a la integración de la propia situación, pero precisamente lo que hay es la otra parte de mecanismo de supervivencia, de como no quiero sufrir, como no quiero dolor, pues voy a ver cómo tapar esto, me voy a ¿no? Primero me voy a mi registro, a mi almacén, a ver esto que está pasando qué es. Y cuando ya lo tengo, lo que queremos hacer otra vez es volver a ir al almacén, a ver si puedo rescatar algo para poner algo ahí encima de eso y que no me duela, ¿no? Los que nos dedicamos profesionalmente a esto, yo por lo menos en la última etapa en la que estoy ahora, lo hago mucho hincapié, y es en que la persona pueda vivir la experiencia de lo que significa eso que está viviendo. Es verdad que hay veces que uno solo, no digo que no se pueda, claro que se puede, de hecho lo estamos haciendo, todos estamos sosteniendo nuestra vida todos los días, pero es verdad que hay momentos en los que a una alta intensidad, si no nos atrevemos a ir un paso más, pues es verdad que a veces necesitamos como esa parte de ayuda, ¿no? Pero yo siempre les digo lo mismo a las personas, esto es momentáneo, no vamos a hacer un trabajo para poner aquí digamos un cataplasma que te haga olvidar lo que está pasando, sino para que vivas eso que está pasando, para que veas cuántos patrones y cuántos espacios dentro de ti está digamos, por mirar, y donde tú puedes conocerte un poco más para ir más allá de donde ha ido hasta ahora. La vida es un montón de experiencias para eso. Está claro que la psicología positiva, pues al fin y al cabo, como una pastilla más. O sea, tiene su función, pero no va más allá de los síntomas. Es que nos quedamos sin tiempo porque ya llevamos una hora, pero yo quería, por ejemplo, haber hecho muchísimas preguntas, porque a mí me gusta aprender,
Y es, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver el miedo con el ser positivo o negativo de la persona, o tener miedo o ser alegre, ¿no? Funciona con los mismos... Pero que son diferentes, No, ¿no? no es lo mismo. Funciona con los mismas... Es la misma autovía, en diferentes sentidos, pero es el mismo camino. Tú puedes ser positivo o puedes ser negativo y ser ¿Por qué alegre. puede ser positivo? ¿Por qué puede ser positivo? Porque tengas que... No, porque veo la vida de una forma diferente a la que tú puedas Sí, verla. pero ¿por qué puede ser positivo? ¿Qué te ¿Entiendes? puede empujar a ser positivo? El ser alegre, Sí, ser activo. Pero el que tú tengas intención de ser eso es porque tienes miedo. Claro. Entonces, con la positividad intentas tapar lo que no te gusta. O sea, al final es una cuestión de contexto. Si te mueves en el contexto placer-dolor, pues en esa horquilla puedes estar en el placer o puedes estar en el dolor. Que actúa en el miedo, ese placer o dolor se transforma en temo perder lo que me gusta. Ya estás convirtiendo eso en, ahora que estoy bien y no me duele nada, a ver si me va a doler algo y me fastidia el día, a ver si va a llover, a ver si no sé qué, entonces, y a ver si me quita placer, en definitiva. Sí, que lo estamos pasando bien y muchas veces decimos, estoy pasando también y está acordado de lo malo, ¿no? Correcto, llega ahí al esto no sitio, puede ser posible, me lo estoy pasando muy bien. Sí, algo... Y luego está en el dolor intentando sentir placer, ¿no? A ver qué puedo hacer, voy a ser positivo para que esto se vaya, para que no sé qué, voy a aceptar las cosas para que cambien. O sea, perdona, no lo he entendido, voy a aceptar las cosas para que no estén. No termino de comprenderlo, que ahora es una frase muy común, ¿no? Pues acéptate, acepta ya, pero en el fondo de esa aceptación, ¿de dónde nace? Pues de que desaparezca lo que estoy viviendo. Ah, vale, ya comprendo tu aceptación. Que no es ninguna, por cierto, no es ninguna, porque aceptar las cosas para que desaparezcan no es ningún tipo de aceptación. Entonces, a lo que decía, el miedo y el placer y la alegría y no sé qué puede ser perfectamente lo mismo. De hecho, en nuestra forma de ver las cosas en general es exactamente lo mismo. Están promovidas por el miedo. Muy bien. Tanto positivismo, tanta el rollo de... Que te digo una cosa, Pepe, como los pensamientos afectan tanto a lo físico, es mucho más saludable ser positivo físicamente que negativo. Generas mejor química en tu cuerpo pensar que todo está bien que pensar que todo está mal. De hecho, dicen que una de las terapias a nivel de medicina es que muchas veces se curan la gente cuando ellos son positivos y creen que se van a curar y... Cura de los síntomas. Los síntomas, claro, te estoy hablando de los síntomas. El cuerpo es un síntoma. El cuerpo en general no pasa de ser un síntoma. Desde mi experiencia, el cuerpo es un reflejo de unas cosas mucho más profundas. Con lo cual, tratar el cuerpo es simplemente tratar los síntomas. Puede que tu cuerpo esté con una enfermedad grave, que haga ciertas cosas y que la enfermedad en ese momento deje de estar, pero te vas a morir. O sea, llega un momento en que no te escapas. Da igual lo que hagas. Que sí, o sea, antes o después, entonces todos pasamos por ahí. El cuerpo es algo muy superficial, en el cual, fíjate, tenemos puesta toda nuestra atención. Depende cómo se sienta el cuerpo, juzgamos cómo es nuestra vida. Eso es tremendamente brutal. Si mi cuerpo se siente bien, mi vida es fantástica. Si mi cuerpo se siente mal, mi vida es una mierda. Eso es brutal, porque estás viendo el juicio de tu existencia desde la superficie más superficial de todas las superficies. Entonces, puede que tu vida sea fantástica y tu superficie sea una tormenta enorme. Ahí es donde está la clave, ahí es donde llega la trascendencia de ver mucho más allá de lo que ocurre. Es decir, que puede que tu vida sea muchísimo mejor de lo que tú te sientes. Eso es ir mucho más allá de los síntomas. Eso es ver de dónde salen los síntomas. Bueno, esto podemos hablar largo y tendido. No, podemos tirar aquí hablando. Sí, sí, por supuesto, antes de acabar. Pero es que vamos a acabar, Pepe. Hoy no se acaba. Por esto que hablábamos, bueno, yo también estoy a gusto, si queréis que tengo unos minutos más. Sí, yo no tengo problema. Encantado. El problema es que me parece que Chelo también estaba esperando y demás. Lo pero que vamos quería comentar es que durante quizás mucho tiempo hemos visto
el hecho del miedo, el tener miedo como una debilidad. Y el no tenerlo como una especie de cualidad, ¿no? A destacar. Es decir, una persona que no tiene miedo, Como qué valiente. como el llorar es de debilidad y el reír es... Parecido, ¿no? Es como el que no tiene miedo, qué persona más valiente, qué tal. Y el que sí lo tiene, que pues como una especie de tara, ¿no? Qué flojo que eres, persona, ¿no? Y yo creo que cada vez nos podemos abrir a una nueva conciencia o a ver esa conciencia que nos dice que eso no es más que un sinsentido más de la mente. Vivir la experiencia del miedo es gratificante. De hecho, más allá del miedo, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué me encuentro? Cualquier persona que se ponga delante del miedo del que sea, y lo viva y vaya hacia él, sintiendo todo ese miedo, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar lo que es. Va a encontrar lo que es. Y pues... eso es también importante. Lo digo porque mucha gente estará diciendo, yo es que tengo mucho miedo, y seguimos realimentando, ¿no? Podemos un día dedicarle un programa exclusivo al miedo. Si quieres, el martes que viene, aquí estamos. ¿Entiendes? No, el martes que viene vamos a estar también, por supuesto. Pero No que sabemos, esto... pero vamos. Bueno, Es la intención. supuestamente. Supuestamente, ¿eh? Supuestamente. Pero vamos, que podemos, si conseguimos estar los tres juntos, ¿entiendes? Bueno, que venga Roberto, que hoy no ha podido venir, pero... Hablar del miedo da mucho de sí. Claro. Porque ya cuando hablas del miedo, hablas de, como te he dicho, es que va todo, la alegría, la tristeza, el miedo, el encanto. Bueno, es que son sensaciones que podemos empezar a hablar y que son con las que nos movemos muchísimas veces sin darnos cuenta, ¿no? Un día te levantas y dices, ¿cómo es posible que hoy esté decaído? Y otro día me levanto y digo, parece que me como el mundo entero, ¿no? Y son sensaciones que las llevamos dentro de nosotros, que a lo mejor son circunstanciales también. Pero de todo, son habituales. Entonces eso es muy importante darse cuenta también. Por ejemplo, preguntas. Cuando comes en tu casa, ¿en qué lado comes? ¿Sueles comer en el mismo sitio? Pues yo sí. ¿Sí? Cuando te sientas en el sofá, depende. ¿te sueles sentar en los mismos sitios? Cuando me dejan. Sí, pero te sueles... Sabes tú que tenemos claro, una versión del sofá un poco... ¿Te sueles sentar en los mismos lugares? Cuando vas de casa al trabajo o a algún sitio, hábitos. ¿sueles ir por los mismos caminos, aunque hay diferentes? Cuando te pones a dormir, duermes de la misma forma. Cuando te pones a afeitarte, empiezas por el mismo sitio en la cara. Cuando te pones a ducharte, empiezas por la misma parte del cuerpo a echarte jabón. Tú empiezas a ver cuántas cosas haces repetitivas en tu vida, a nivel físico, superficial. Y verás qué poco varía tu vida en todo eso, muy poco. En general hablo, ahora saldrá alguien diciendo, no, pues yo sí. Bueno, vale, pero se eso, admite. Yo hablo en general y que cada uno se lo pregunta a sí mismo. Pero que siempre todo el mundo Entonces, tiene hábitos. Si eres tan habituado a hacer cosas físicas y no te las planteas ni siquiera, ¿cómo sabes que tu forma de sentir no es tan habituada? ¿Cómo sabes que tus miedos no son puro hábito? ¿Cómo sabes que lo que estás viviendo continuamente, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, no se debe a las mismas costumbres de siempre en ti? ¿Cómo lo sabes? Tendrías que mirarlo y cuestionártelo. Y cuestionárselo ya te lleva a un lugar donde empiezas a ver todo ese automatismo. Entonces te das cuenta que lo que tú acabas de decir no es tan correcto. No es una cosa que me pasa esto, no, es que pienso esto y me pasa esto. No es que me pasa y lo pienso. Y es que es más, fíjate, si no te pasa, lo buscas. Si no te pasa, vas buscando. Si estás acostumbrado a que todos los días te duele algo, el estómago a las 3 de la tarde, ese día no te duele y dices, macho, hoy no me ha dolido el estómago, a ver si me va a doler. A ver si me va a empezar ahora a doler. Si te has tomado una comida que habitualmente te da ardor de estómago, y te la tomas ya pensando, el tomate me da ardor, no me lo voy a tomar. El pimiento me encanta, pero es que me da ardor de estómago. Fíjate, estás generando creencias. Cuando el pimiento que te va a comer nunca te ha dado ardor de estómago. Te habrán dado otro, pero el que te va a comer nunca, ese es nuevo. Ese no tiene ninguna oportunidad de no darte, porque tú ya vas convencido de que el pimiento te va a dar ardor de estómago. Pero si por casualidad no te diese,
estarías pensando, a ver cuándo me va a dar allá. Me lo he comido, tiene que estar a punto. A puntico, como dicen por aquí, a puntico. Pero es que te toma el antiácido antes de que te dé, por si te da. Eso es una cosa muy curiosa que quería comentar ahora. Son cosas curiosas a las que ya nos estamos exponiendo por puro hábito, porque estamos pensando que nuestra vida tiene que ser de esa forma, sin abrirnos a ninguna otra posibilidad. Referente a lo que acabas de decir, resulta que ahora todo el mundo le ha dado, y ayer pregunté yo pues a una doctora, y le digo, porque la gente dicen que antes de irse a vacunarse se toman un paracetamol. Y yo pensaba, digo, esto es como que te pone a llorar antes de que te peguen, ¿no? Y entonces le pregunté, dice, es que eso no es normal. Dice, tú te tomas un paracetamol si te sientes mal, pero te vas a tomar un paracetamol antes de que sepas que si te va a doler ya, pues no es normal. Dice, Claro. porque hay gente que le puede hacer una... Y además, como es tan complicado esto de la vacuna ahora, que a uno le hace de una forma, a otro le afecta de otra, dice, eso es como el que se pone a llorar antes de que le peguen. Pero es que no sé si el paracetamol te va a hacer más daño que la Por eso... al hígado También puede ser verdad. o a otra cosa, ¿no? Entonces, por eso digo que, porque yo me iba a vacunar, precisamente me iba a vacunar mañana. Y le digo, oye, esto del paracetamol, esto como se... Claro, porque ya llega un momento, dice, a ver si es que es una recomendación. Dice, eso no se recomienda. Tú te tomas un paracetamol si te duele algo, pero si no te duele nada, Qué bueno. ¿para qué te lo vas a tomar? Bueno, pues antes de acabar, ¿alguna cosita más? No, bueno, aprovecho para comentaros que este fin de semana va a haber una jornada de puerta abierta en Águila, de un proyecto que se llama Trascendiendo el Umbral. Me alegra que se vuelva un poco a las actividades presenciales y bueno, voy a tener la oportunidad de estar allí ofreciendo una conferencia dinámica que se llama Vivir la vida ahora. Invito a la gente de Cartagena porque se pueda pasar por allí. Empieza el viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo mediodía. Van a haber actividades de todo tipo, arte, desarrollo personal, bueno, un espacio muy bonito. Y Águilas pues siempre es un sitio estupendo para... La ciudad costera y pesquera muy, muy peculiar. Dejaré aquí, luego dejaré de alguna manera la programación y demás por si alguien pregunta y quiere, pues... Por supuesto, que lo podáis por supuesto. compartir. Benito, Pues nada, hasta el próximo día, si Dios quiere. si estamos juntos aquí. Estamos, pues aquí estaremos. Bueno, Bueno, también, la verdad, dar las gracias porque hagáis un programa de este tipo, así como distendido, pero a la misma vez con la oportunidad de poder entrar a hablar sobre distintos temas y bueno, pues lanzo aquí también una invitación a que como emisora podéis trasladarle a los oyentes pues la oportunidad de que puedan hacer preguntas y si no se pueden Sí, hombre. atender en directo, pero sí en diferido, pues que las no, puedan pero plantear de hecho tenemos un correo que es, bueno, vamos a dar de gacetaradio@gacetaradio.es, gacetaradio@gacetaradio.es, que pueden tomar nota y si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer, sin ningún tipo de problema, nosotros, por supuesto, si estás tú, pues si está Benito, y si no está ninguno, le haré lo que a ti, pueda. que eres Porque parte. yo siempre hago la voz del ciudadano, ¿no? Yo siempre vengo aquí como la voz del ciudadano. El cenizo que pregunta cosas, No, pero que va. que yo actúo más como Más cenizos somos nosotros. como ciudadano. No, yo actúo como persona de a pie que se hace muchísimas preguntas, ¿no? Y yo las pongo en mi voz para que vosotros de alguna forma le deis forma a esas dudas que puedan haber. No es por otra cosa. O sea, no, aquí yo no pretendo. De hecho, le dije a Benito, oye, si quieres presenta tú el programa el otro día, ¿no? Sí. Digo, Benito, que yo no tengo ningún problema porque yo creo que mi función allí es una función más bien de ciudadanía, ¿no? De lo que cualquier persona preguntaría, pero que le dije, dice, no, es que tu función también es muy importante. Y digo, bueno, pues nada, Claro, hombre. continuaremos así. Pero es que además en tu función es la de todos, esas preguntas no las hacemos todos, ¿sabes? Lo único que hacemos es invitarnos a mirarnos a nosotros mismos, o sea, Claro. que no vamos a resolver la duda de nadie, porque tú me preguntas, oye, ¿y el miedo? Pues yo qué sé tu miedo, míratelo tú, si es que lo llevas dentro. Sí, pero Eso es siempre, lo que- siempre hablamos yo de un lo que poco puedo hablar, claro, generalizando un poco del tema. Lo que podemos Un poco hablar es general. de nuestra experiencia y ni siquiera la podemos transmitir. Es decir, pues solo lanzamos palabras. Y como el ejemplo que digo siempre, una palabra al final es tu propia interpretación. Yo digo,
Imagínate una casa. La palabra casa, ¿tu casa de qué color tiene la puerta, Juan? Pues color pino. ¿Y el tuyo? El mío color madera. El mío es amarilla. Siempre que me imagino una casa veo la puerta amarilla. Y seguramente si empezamos a preguntar, cada uno tiene su propia casa. Coño, pues mira la tuya. Yo no, con decir la palabra casa no te estoy invitando a mi casa, porque no la vas a poder ver nunca. Te estoy invitando a que veas la tuya. Entonces no solucionamos dudas, solo nos invitamos uno a otro. Tu pregunta de ciudadanía, como tú dices, me invita, o tus dudas o lo que tú seas, me invita a ver mi propia historia dentro. No es... Bueno, pues quedamos emplazados al próximo martes y Juan José, ya sabes que aquí tienes tu casa y puedes venir cuando quieras, claro que sí, a estar un rato, pues simplemente, como dicen muchísimos, y se suele utilizar esa palabra mucho en esta zona, de práctica. Correcto. ¿No? De práctica. Estamos de práctica en y dejando huella, por supuesto, que es lo principal de nuestro programa. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Pepe, gracias a todos ustedes. Gracias, encantado de compartir este tiempo de televisión donde creemos que por lo menos hemos entretenido. Lo demás queda a libre albedrío. Que pasen buen día, hasta el próximo día, con Dios.